Doy gracias a Dios porque permite que pueda grabar este tema. Finalmente, ya con la autorización o el permiso de Jetro, Moisés se prepara y salen rumbo a Egipto. Cuando iban de viaje, en algún momento de su viaje, cuando ellos estaban en un lugar descansando, sucedió algo que suena un poco extraño. Antes de leer en la Biblia, esta cosa que sucedió, que parece rara, quiero hacer o debo hacer una explicación. Cuando Dios llamó a Abraham e hizo un pacto con Abraham, en ese pacto Dios le dijo a Abraham que él y su descendencia debían de circuncidarse y que todos los niños, hijos de Abraham o de su descendencia, que fueron elegidos por Dios a través de los cuales Dios sacó a la nación israelita, por lo tanto, todos los israelitas debían ser circuncidados. Ese era una señal que decía quién era el pueblo que Dios estaba reconociendo como su hijo, quienes formarían parte del pueblo de Israel. Para ser un israelita y para poder participar de todos los pactos, todas las ceremonias, todas las fiestas, todas las cosas que los israelitas tenían que hacer, debían estar circuncidados. Un israelita que no estuviera circuncidado no podía o no era contado como un israelita verdadero. Un líder israelita debía ser circuncidado, porque comenzando con Abraham, que se circuncida después de viejo, ya de una persona mayor, porque tuvo a Isaac ya cuando él tenía los 100 años, y tuvo que circuncidarse, pues todos los líderes israelitas debían estar circuncidados. Con Moisés había sucedido algo. Moisés fue circuncidado en un momento de su niñez, de acuerdo con las reglas que los israelitas tenían o que tenía la descendencia de Abraham, debía ser circuncidado con solo días de nacido. Pero Moisés, cuando va huyendo a Madián, cuando se casa con Séfora, Séfora era descendiente de Abraham por Cetura, ya esto lo vimos, pero no practicaban, Jetro no era circuncidado, no practicaban la circuncisión, o Séfora no estaba de acuerdo con la circuncisión porque le parecía algo doloroso, algo que ella no entendía. El caso es que no estaba de acuerdo con la circuncisión y Moisés había descuidado como jefe de la familia, como sacerdote de su casa, como el líder de su matrimonio, padre de sus hijos, había descuidado este deber que
los israelitas tenían como pacto con Dios. Había descuidado la circuncisión. En el relato que vamos a tener, no, no parece que los dos hijos de Moisés estaban incircuncisos. Parece que uno estaba circuncidado y el otro no. No da detalles la Biblia de esto que yo estoy diciendo, pero se ve que hubo un problema. Porque cuando Moisés sale rumbo a Egipto con su esposa y con sus hijos, ese suceso raro que aparece es que se le aparece a alguien que no era un ser humano, que era alguien superior al ser humano que amenaza a Moisés de muerte. Vamos a leer lo que la Biblia dice con respecto a esto que yo me estoy refiriendo. Leo Éxodo 4, versículo 24 en adelante. En el camino, en una posada, el Señor, o sea, Dios, salió al encuentro de Moisés y quiso matarlo. Esta declaración que el Señor se le aparece a Moisés, se encontró con Moisés y quiso matarlo, no podemos nosotros inferir que por alguna razón Dios tenía algo contra Moisés y que quería matarlo, porque para eso tenía todo el tiempo disponible, pero en la experiencia vivida por Moisés en su encuentro con Dios en Horeb, cuando Dios se le aparece en la salsa ardiendo, cuando Dios le da una encomienda a Moisés para hacer, que finalmente él iba en ese camino para cumplir con esa orden de Dios, Dios lo hubiera matado allí. Pero obviamente había algo en la vida de Moisés que no estaba en armonía con Dios. En lo que hemos estudiado hasta aquí, vemos la lucha que costó que finalmente Moisés aceptara ser el instrumento de Dios para ir a Egipto a liberar al pueblo de Israel. Ya finalmente Moisés sale y aquí se le aparece Dios a Moisés que quiso matarlo, pero Séfora estaba con Moisés y vio lo que estaba pasando, presenció lo que estaba sucediendo. Dice el versículo 25, entonces Séfora tomó un afilado pedernal, cortó el prepucio de su hijo, por eso debió haber sido el más pequeño, cortó el prepucio de su hijo y le echó a sus pies. ¿A los pies de quién? ¿De Moisés o del Señor que se le apareció? Lo que vio Séfora allí fue un ser poderoso, como si fuera un hombre, porque echó a sus pies. Dios se le manifiesta de esta manera. Y ella sabía por qué era esto, porque por la influencia de ella, Moisés había dejado de cumplir con el pacto que Dios había hecho con los israelitas. Y cuando ella toma el prepucio de su hijo y lo echa a los pies, dice las palabras, a la verdad, tú eres un esposo de sangre. Al decir ella, a la verdad, tú eres un esposo de sangre, pudo haber puesto el prepucio que había cortado a los pies de Moisés.
ella se dirige hablando a Moisés, me eres un esposo de sangre. Pudo haberlo hecho como dije anteriormente, pero lo importante no es ese pedazo de prepucio en qué lugar cayó, sino en el acto que se había hecho. Si después de tanta lucha de Moisés para no ir a Egipto a cumplir con el mandato que Dios le había dado, y si después de todo lo que sucedió, que ya hemos estudiado, y que Moisés decide ir a Egipto a cumplir con lo que Dios había dicho, y Moisés llega a Egipto y se encuentran los israelitas que el hijo de Moisés es incircunciso, eso bastaba para señalarlo como alguien falso, no como el instrumento de Dios, porque no había cumplido con el pacto y tenía que cumplir con el pacto. Por eso Dios se presenta en esta apariencia, como si quisiera matar, o sea, una apariencia de disgusto, de venganza, una apariencia como que iba a ejecutar a alguien. ¿Por qué Dios hizo esto de esta manera? La Biblia no aclara, no dice las cosas completamente, pero uno puede inferir al seguir este relato bíblico, tal y como la Biblia lo señala, uno puede inferir que cuando Dios hace un pacto con el ser humano, Dios cumple con el pacto que él hace, pero que Dios exige del ser humano la obediencia. No importa quién sea la persona, siempre que el hombre no obedece a Dios, está en contra de Dios y a favor del diablo. Todos los sacrificios, todas las cosas que Dios mandó al pueblo de Israel, todo lo que se iba a hacer, todos los sacrificios que se hicieran, el hombre tenía que cumplirlo, los israelitas lo cumplían, pero lo que Dios pedía era una obediencia del ser humano a Dios, a su Dios, porque uno podía llegar el momento en que podía hacer todos los sacrificios habidos y por haber, y pensar que en el acto que estaba haciendo y que ese sacrificio era Dios y como eso bastaba. Y Dios lo que quiere es la obediencia del ser humano. Porque cuando el ser humano obedece a Dios, obedece a su palabra, obedece lo que Dios dice. Esta es otra de las razones por las cuales cuando alguien predica el Evangelio o dice predicar el Evangelio y enseña que no hay que hablar del amor de Dios o que hay que hablar del amor de Dios, pero no hay que hablar de la obediencia a Dios, de la obediencia a la ley de Dios, del respeto y la observancia del sábado, de la forma de vida del ser humano, que lo único que hay que decir es que Dios es amor y que todos se van a salvar, o que hay que hablar del amor de Dios y nada más, y usted viva como usted quiera. Hay peligro en decirle al ser humano, vive tu vida como tú quieras, haz lo que tú quieras. Tú no tienes poder para dejar de ser lo que tú eres en contra de Dios. Vive como tú quieras, pero ponte en las manos de Dios que finalmente Dios va a hacer. Esto es una verdad peligrosa, porque es verdad que los seres humanos pecadores no podemos por nosotros mismos ser fieles a Dios.
Pero Dios, cuando uno se pone en sus manos, Dios nos capacita para servir a Dios, para servirle. Por lo tanto, no es que nosotros vivamos como querramos, que hagamos lo que querramos y ya, porque Dios es el que va a hacer por nosotros. Sí, Dios va a hacer por nosotros. Dios nos va a perdonar, pero nos va a dar la capacidad para que nosotros venzamos al pecado. Por eso, Dios se le aparece aquí a Moisés y el mensaje está en esto. Los seguidores de Dios debemos obedecer a Dios. Debemos buscar ser santos, ser justos, ser buenos, sabiendo que por nosotros no podemos, pero nos ponemos en las manos de Dios, obedecemos a Dios y entonces Dios hace en nosotros. Dios no va a obligar a nadie a dejar de hacer las cosas malas. Dios solo va a actuar en la vida de aquella persona que tiene fe en Él, que tiene fe en el plan de la redención que Dios dio, tiene fe en la gracia de Dios y entonces se entrega a Dios y Dios obra en esa persona. Por lo tanto, es peligroso decir solamente Dios va a hacer sin que primero esté la obediencia del hombre y de la aceptación del hombre. El texto bíblico dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Primero está la aceptación y la entrega del hombre a Dios para que Dios obre en el hombre. Aquí en esta experiencia que había sucedido con Moisés, está implícito lo que estoy diciendo. Moisés había desobedecido a Dios y ahora debía obedecer a Dios. Séfora sabía que ella era la responsable principal y por eso ella hace el acto y le dice a Moisés, esposo de sangre. Dice en la Biblia ahora el versículo 26, así el Señor dejó ir, lo dejó ir. Ella había dicho esposo de sangre a causa de la circuncisión, que es lo que he estado hablando y presentando hasta este momento. Ya Dios deja ir a Moisés porque Moisés está listo para la obra que tenía que hacer. Vamos a leer eh, otros versículos que están aquí. Del versículo 27 al versículo 31 vamos a leer. El Señor dijo a Aarón, ve al desierto a recibir a Moisés. Así que cuando finalmente Aarón salió a recibir a Moisés, fue cuando Dios le dice a Aarón, ve a recibir a Moisés para que se encontrara, donde vamos a encontrar en la Biblia que se encontraron. Dice, y él fue y lo encontró en el monte de Dios y lo besó. ¿Cuál es el monte de Dios? En el monte Sinaí. Aarón fue enviado por Dios y se encontró con Moisés en el mismo lugar donde Dios se le había aparecido a Moisés. Entonces Moisés contó a Aarón todas las palabras del Señor que lo enviaba y todas las señales que le había dado a hacer. Y fueron Moisés y Aarón y juntaron a todos los ancianos de Israel. Y Aarón habló todas las palabras que el Señor había dicho a Moisés y que Moisés se las había dicho a Aarón. E hizo las señales ante el pueblo, las señales de las cuales ya hablamos cuando Moisés estuvo con Dios
en el monte Horeb. Y el pueblo creyó. No fue la nación entera, fueron los líderes, los ancianos, ya eso lo vimos. Y el pueblo creyó. Y al oír que el Señor había visitado a los israelitas y habían visto su aflicción, se inclinaron y adoraron a Dios. Moisés y Aarón, cumpliendo con lo que Dios había dicho, se encontraron con los líderes israelitas, le dijeron todo lo que había. Los israelitas, cuando escuchan las palabras y ven las señales de la vara, de la mano como de la vara y la serpiente, de la mano con la lepra y del agua, cuando ven las señales, ¿qué le hacen? Ellos creen y entonces supieron que Dios los había visitado y se compadecía de ellos. Entonces ellos lo que hicieron fue adorar a Dios. Se postraron a Dios, le adoran, le aceptan y le obedecen. Hasta aquí llegamos con nuestro tema. Vamos a continuar después hablando acerca de esto, pero te pido que compartas este tema. Te repito aquí una vez más, no te pido que compartas el tema para yo tener seguidores en YouTube, eso no es lo que me interesa. Lo digo que lo hagas para que estos mensajes puedan llegar a otras personas y esas personas puedan ser ayudadas en la comprensión de la palabra de Dios y también en la acción de obedecer, aceptar a Dios y adorarlo. Por eso te pido que compartas este tema. Nos vemos en nuestra próxima grabación.